Hola, zaragocistas, primera derrota en casa en un partido que me pienso que Albacete mereció ganar, pero que también había muchas cosas que decir. O planteamiento de Víctor Fernández pues estuvo por un malo, porque estuvo parellano a Osison, pero en vez de presionar arriba, pues esperaba y se buscaba pues a espalda a la defensa de Racing, que yo lo que remedo ya que una vez en la primera parte pues se consiguió robar esa espalda, y en la primera parte pues Racing estuvo muy superior. Sí que es verdad que el primer gol pues no había de subida o marcador, y para yo muy grau que un abrirlo prevalique dista caza, porque es una norma que es clatera, no es interpretable, como puede ser una man o puede ser una zancadilla, sino que si un jugador cuando el balón no ha salido del área no saque de portería, no puede desnavesar el área, y que más la excusa que mete el árbitro pues tampoco no es verdad, porque dice que llega como despistado. No llega despistado, sino que llega reforzando para plegar a presionar y recuperar el balón. En el estadio, como coincidió con el minuto 32 y que llega a los colocas el duro, pues no veía muy bien a jugada, pero después de ver esto pues sí que llega a hacer una queja, y no va a cambiar el resultado, y que tampoco nos quita que otra acción esté superior, como para decir que esta jugada pues no cayó de ser gol, y parecía como que ya iban a anular un gol a otra que no le podía anular dos en la primera parte, pero había una jugada que no admite interpretación, y no sé por qué fan, y estas cosas no tienen de sentido, que te griten desde hogar, tú yes 3 minutos leyendo la jugada, y pro esclatero de un jugador y dentro del área que no puede estar allí, y tú fegas una interpretación que no llegue en el reglamento. También realizo que te llamen desde hogar y tú pues mantengas a tuya primera opinión, pero bueno, que también digo que si Manu no fa ese favor de autoexpulsarse en el segundo tiempo, el partido podría haber quedado 0-4, 1-5, y no es estado de sorprenderse, pero que con lo mismo que en Sison, con los primeros 25 minutos el Zaragoza estoy superior, no fació gol, una jugada al Sporting de fa gol, cambió un partido. Aquí también puede haber estado igual, un equipo superior no la aprovecha, y una jugada pues te cambia el partido, como en el segundo tiempo pues esa expulsión cambió el partido, porque yo me quedé una mica enucernado, que después de ver una primera parte tan mala que está Fernández ni hacerse cambios, ni tampoco no en la área táctica fuese ningún cambio de disposición táctica ni nada. Los primeros 8 minutos también dominó otra acción de Santander y pudo hacer o tercer gol, que después de decir cómo no afectó cambios, pues después como ya con la explosión sí que reaccionó bien el equipo, ahí en ese instante tampoco no caleva hacer cambios, pero si después de empatar, que era lo difícil, en una jugada el único ataque de rotación de Santander en el segundo tiempo, tú le permites plegarle a man del área, no le presionas,
permite segunda jugada. Va Toni Moya a presionar de un compañero, le fa una adulla, te mete un golazo, pues no sé, faz lo difícil y después pues permites que con un jugador menos o Racing de Santander pues te faiga o dos o tres o empate a dos, pues pareceba que o partido pues encara que no se o de justo por viendo a primera partida puede va a ganarlo o Real Zaragoza. Pero bueno, ya de ese inte, pues o Racing de Santander pues salió a jugar este otro fútbol de aturar o partido, de que no se jugase y bueno, pues ya como colofón a un partido que estuvo caótico, pues o penalti, pero bueno, a Caché pues lo falló, pero bueno, si lo tiras pues desde luego si no lo tiras pues no lo fallas, ¿no? Pero que ya estuvo un colofón a un partido caótico y que pienso que tampoco no lo podemos justificar por esa jugada del primer tiempo en cada que tenga más razón, no se puede justificar 45 minutos por una jugada, como tampoco no se puede justificar que es un partido que saliese todo mal, porque ya llevamos dos en el Molinón, ahora también dos partidos de continuo que todo te sale mal, mala suerte, pues me pienso que tampoco no llegue. Si Víctor Fernández juega prácticamente con un 4-2-4, con dos mediocampistas que llegan suplentes a lo principio de la temporada, ahora no juega Aguado, que Vivade y el lesionado. Yo no sé si con Kate Vivade también se puede jugar 4-2-4, porque si metes a Keche y a Liso en bandas, o fan más reballo defensivo, o con Kate Vivade no sé si puede mantener uno todo el equilibrio del equipo. No hay tanto que no llegue Kate Vivade, sino que tampoco no es culpa de Akeche, pero le mete Víctor Fernández de una manera que desequilibra a todo el equipo, y lo que decíamos que al principio de temporada, titulares que Vivade y Aguado, y que le feba honra al equipo en el segundo tiempo meter de refresco a Francho, a Toni Moya, que lleva caliera para poder cambiar los partidos, meter ritmo físico, intensidad. Ahora eso lo hemos perdido. Yo me remedó ayer a lo que feba Velázquez, de que principiaba con 5 defensas y acababa con 5 delanteros. Rematamos con Toni Moya como único mediocampista ayer. No sé, si no cuenta Aguado, si no cuenta Godi, si no cuenta ningún otro mediocampista, no sé, en una temporada tan larga, me pienso que hay que contar con todos, porque en Belinte pues los vas a administrar, y que para yo no llegue tanto que con que iba de 10 de 12 puntos tampoco lo vas a seguir esa mella, ni tampoco no sé en qué llevaré, y tampoco como para hacer 3 de 12 puntos, pero que no hay tanto que uno siga, sino como tú planteas los partidos. Si lo haces con un medio campo que siempre llegue en inferioridad, o Racing de Santander 11 contra 11 llegaba a la nuestra área como que lleva, y no fació más goles, pues bueno, porque no los fació, pero que llega con 0-2, estuvo una montaña rusa o partido, pero con 0-2 se presionaban a un día duro de un resultado dolente, que pues con 2-2 pensábamos que se podía ganar, pues también, pero por una fateza de Manu, de una expulsión que ya era evitable, pero que al pensar
que con todo y con eso de esa jugada de que o 0-1 no caleba nunca no de haber subido a un marcador, pero que o planteamiento cal darle una vuelta a eso. No podemos salir así a un partido y menos en casa nuestra. Pero bueno, como esto ya tan luego, pues ya somos en una dinámica negativa, pues parece una dinámica de todos los años, pero bueno, como ya tan luego, pues a ver si esto pues podemos reaccionar. Venga, bueno.